estamos en el corazón de la creación de los proyectos educativos y de mediación del Museo de Arte de Lima, acompañados de Patricia Villanueva, que es la encargada de estas actividades educativas y muchas otras cosas más. Hola, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Patricia, nosotros vamos a hacerte una pregunta bastante específica para las grandes preguntas, las inmensas preguntas museales. ¿Qué cosa es el término mediación? Bueno, primero que nada, bienvenidos a el centro, como dice Teresa, donde sucede la magia, la Oficina de Proyectos Educativos del Mali. En Proyectos Educativos del Mali, una de los ejes, la columna vertebral del museo y de los programas educativos son el equipo de mediación, es el equipo de mediación. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mediación? Hay que tener claro que en la mediación o el mediador museal, o sea, museográfico, que está incluido dentro de los museos, no toma el lugar de una guía de turismo o un guía de turismo. Un guía de turismo puede ser mediador, en realidad, y un guía de turismo puede hacer mediación. Por ejemplo, en el Mali tenemos a un guía oficial de turismo, a una guía que es la guía del museo, que está siempre en el lobby. Y en el equipo de mediadores de programas educativos hay más de un guía oficial de turismo, pero también hay artistas plásticos, historiadores del arte y hasta han habido antropólogos en algunos casos. Entonces es importante ver que no es tanto una profesión, aunque sí se puede estudiar mediación de museos o educación de museos. La mediación es más una filosofía, es una forma de trabajo y viene de la idea de que literalmente un mediador es ese medio, crea ese puente entre el objeto a ser interpretado y el público, ¿no? Que lo observa. Cuando digo objeto que puede ser interpretado es que podría ser un cuadro, una escultura, una obra de arte, pero también podría ser una arquitectura, podría ser una huaca, podría ser en realidad cualquier objeto que sea el objeto que nos va a servir de excusa para la reflexión. Entonces, más que una clase de arte, en el Mali tenemos la filosofía en el programa educativo del Mali y en muchos otros museos en realidad, que la educación en museos, en la mediación, no es una imposición de conocimiento. Uno no viene al museo para que le dicten un curso o le lean un libro o que el mediador o el educador se mande una fila gigante de fechas y de lugares y de hechos que de alguna manera simplemente estén memorizados y como un guión que se ha memorizado el educador. Más bien pensamos en el proceso de mediación como una construcción de conocimiento colectiva. Yo le digo a mi equipo de mediadores siempre que una cosa que deben tener muy en claro es que cuando el grupo viene, sean niños muy pequeños o gente muy adulta, nosotros no empezamos una visita pensando que sabemos más que el visitante. Nosotros simplemente sabemos otras cosas que el visitante y estamos ahí para intercambiar información. Y en esa información, en ese intercambio, se crea conocimiento nuevo. Entonces, si tú vienes y no sabes nada de museo, no eres ningún experto, y estamos recorriendo los retratos de la aristocracia del siglo XIX, una visita mediada implicaría preguntas de reflexión, un ping-pong de preguntas abiertas. Una pregunta abierta que significa que no tiene un sí y un no como respuesta, sino es más una propuesta para el debate, es una pregunta que puede tener diferentes tipos de respuestas y de interpretaciones. Y empezamos con algo que pueda unir emocionalmente la obra con la persona que la está observando. ¿Cómo te ves tú? O tú te retratas, ¿qué diferencia hay entre un selfie y este retrato del siglo XIX? ¿Por qué ha elegido la ropa que se ha puesto? Si tú te retrataras, ¿qué símbolos de poder te pondrías para impresionar a tus amigos en el colegio, por ejemplo? Y se dan cuenta que no hay una gran diferencia entre la persona retratada en el siglo XIX y las fotos que ellos suben a Instagram. Eso acerca a las personas al museo, acerca a las personas a la obra, aterriza la obra y la saca del muro de esta cosa como que no me representa, que representa un pasado viejo, arcaico, y se sirve como excusa para hablar de temas mucho más macros, temas que son relevantes para la vida del visitante.
tratamos que la mediación sea relevante para la vida de la persona que lo visita y no simplemente recitar información que cuando la persona salga del museo se haya olvidado la primera fecha que le dijiste. Las fechas y la información histórica es importante, pero no es la base de un proceso de mediación. Esa es, digamos, una información, o sea, esa es una explicación bastante sencilla, pero puede ser un guía oficial de turismo que está entrenado para una interpretación del patrimonio, que sabe mucho de historia, no quiere decir que por ser eso no puede ser mediador, por ejemplo. Porque la mediación implica otras técnicas. La mediación es una acción, es como tú te aproximas a la visita. En cambio, claro, hay gente que ha entrenado para ser mediador que no necesariamente tiene el contenido histórico para ser un guía oficial de turismo, digamos, en una huaca. En el museo, específicamente el Museo de Arte de Lima, dentro del programa de mediación, capacitamos a la gente que venga de estos rubros de humanidades y que tenga ya conocimiento previo y una personalidad educadora, y les damos las herramientas adecuadas para poder ir trabajando con diferentes grupos, ¿no? Entonces eso es como trabajamos la mediación en el Mali. Cada museo y cada experiencia que yo conozco tiene diferentes aproximaciones perdón, a la mediación, también por el contenido que tiene su espacio, ¿no? Un museo como el MAC, que es un museo de arte contemporáneo, tiene una aproximación diferente a la mediación porque pueden experimentar una cuestión de conceptos mucho más conceptuales, trabajar con el cuerpo, ver el arte desde otro ángulo. Un museo de arte prehispánico, como puede ser el Arco, tiene otra aproximación a sus contenidos, y creo que esa es la libertad que nos da la mediación. Depende mucho del mediador y del público, porque cada experiencia de visita educativa al museo es única y irrepetible. Cada vez que uno va a un museo y tiene a un educador o un mediador o un guía que lo lleva, va a ser muy diferente que si la repites, hasta si es el mismo mediador. Cada experiencia varía y eso es lo que hace rico el contenido. Entonces, cuando vayan a un museo y pregunten si es que hay alguna forma de visita, no duden en preguntar si existe algún tipo de programa que permite este tipo de diálogos o de mediación, porque tal vez lo tengan y no lo sepan, y pueden tener una visita súper interesante. Y en el caso del Mali, ¿cada exposición temporal se realiza teniendo en cuenta la mediación o es solo para las salas permanentes? No, en el caso del Mali específico, nosotros preparamos programas educativos para todas las exposiciones. La sala permanente tiene un programa continuo que todo el tiempo está cambiando, es muy orgánico y dependiendo, a veces se cambian piezas, entonces todo el programa cambia y hay diferentes lecturas en los ejes temáticos. Las temporales, por su misma naturaleza temporal, nos permite prepararlo con meses de anticipación y con los curadores para ver cuáles son los ejes temáticos, cuáles son los grupos y edades y los grupos educativos a los que dirigiríamos los programas, y nos permite realizar otro tipo de material, como las fichas, por ejemplo, que son material de acompañamiento a las visitas, que complementan elementos que no están puestos en la exposición por una cuestión de falta de espacio o que no es el contexto ideal para ponerlo, pero que complementa información extra, ¿no? Y que la gente puede tener, nos permite armar otras herramientas de mediación. Pero no, todas las áreas, todas las exposiciones, temporales o no, tienen un programa de mediación en el Mali, ¿sí? O por lo menos hacemos el esfuerzo de hacerlo para que sea una experiencia bastante global, ¿no? Posible acercarse a todo tipo de públicos. Hay dificultades al ver la diversidad generacional y cultural que hay en nuestra ciudad. Sí, yo creo que cuando hablamos de programas educativos, hay una cosa que va paralela al diseño de los programas, que es también los programas educativos hacia el público, o sea, a crear públicos, que vendría a ser la parte de creación de públicos o de programas públicos, que no solamente es organizar un concierto o hacer una charla. Programas públicos también implica cómo tú generas, nutres y creas, encuentras esos nuevos públicos. Y eso es no solamente quedarnos en el colegio o los grupos educativos básicos, nacionales o privados, también implica por qué no vienen más universidades a hacer visitas educativas más estructuradas, en vez de venir solos el fin de semana porque el profesor los mandó, digamos. Porque los estudiantes de arte
no vienen a hacer sus clases de dibujo aquí al observar un cuadro de Francisco Lazo. Porque hay chicos, hay estudiantes que no están dentro de un circuito oficial educativo, chicos, niños de aldeas infantiles. Por ejemplo, hemos tenido grupos de niños que vienen de provincia porque están bajo tratamiento de cáncer y están en un albergue, pero están fuera del circuito educativo, digamos. Entonces hemos tratado de ir aproximándonos a grupos que podríamos considerar periféricos, pero en el sentido de que no están en el sistema, no están dentro de las bases de datos de las UGELes, no es tan fácil llegar a ellos, ¿no? Porque lo demás siempre ocurre, siempre hay programas educativos de colegios, pero ¿dónde no estamos llegando? ¿A quién no le estamos dando la opción de venir? Y también pensar en cómo hacemos para llevar los contenidos del museo a lugares un poco más alejados o a colegios que realmente tienen el problema de venir hacia aquí. Aparte de eso, hay un montón de grupos de jóvenes que no necesariamente quieren venir a hacer los programas educativos desde su institución educativa, quieren hacerlo con sus amigos, quieren hacerlo bajo sus propias reglas, digamos, o sus propios, desde su propia decisión, ¿no? Quieren venir y quieren tener una experiencia especial, quieren un taller, quieren tener la visita educativa, pero no necesariamente supeditado a su universidad o su colegio. Entonces también hemos abierto el programa educativo a otra serie de experiencias y otra serie de talleres, y cada vez estamos tratando de ampliar para que la mayor cantidad de gente, los diversos perfiles de público tengan acceso a esta experiencia educativa y de mediación en el Mali. Bueno, es un trabajo que no va a acabar nunca, porque creo que esos perfiles y esos tipos de públicos siguen variando y siguen cambiando con cada año que pasa. Muchas gracias, Patricia. ¿De qué? A ustedes. Y vengan al Mali. Si quieren venir a hacer una visita educativa planeada, solo tienen que escribir a visitasguiadas@mali.pe, y cuando vengan un dominguearte, por ejemplo, en el que hay, o una noche Mali en el que hay guías en todas las salas, no tengan miedo a preguntarle a los mediadores y a los guías qué es para ellos la mediación. Cada mediador tiene una visión diferente de lo que hace, y creo que eso puede enriquecer todo el panorama. Así que los esperamos. Gracias. A ti.